qué bonito reconocer las cualidades que tienen, tan interesante cómo nos podemos inspirar entre nosotros y decir, admiro esa capacidad de toma de decisiones, de resiliencia, de combatividad, en estos días pensaba en mi jefe, que la admiro mucho porque ella es una ingeniera muy ecuánime en medio de la presión, mantiene su compostura y tener esa serenidad. Entonces veo que es muy valioso que siempre miremos las cualidades de los otros y nos animemos a aprender de los demás y pues no sabemos de pronto quién podría estar aprendiendo de nosotros, ¿cierto, Dani? ¿Tú qué opinas? Diana, sí, digamos que el apropiarse de las habilidades del ser humano también empieza por creer en las de los demás y empezar a ver las cosas positivas que tiene cada uno de los seres humanos y hacer una especie de espejo con los otros seres humanos y apropiarse de las cosas buenas. Creo que este es el momento perfecto para que como seres humanos comencemos a hacer eso. Para las personas que están viendo el programa, es una de las intenciones que tenemos dentro de Empleo y Talento, que podamos ver la productividad de las personas y sus cualidades. En este caso, estaremos con Elber Coes, quien es abogado de profesión, como pasión y forma de ver la vida. Él es escritor, ha hecho diferentes trabajos culturales dentro de la ciudad de Pereira. Resaltada por algunos, él es co-creador de la Corporación Literaria y Audiovisual Diámbulos y también es miembro del comité editorial Clepsidra. Ha hecho, digamos, otras cosas culturales, algo de locución en la Universidad Tecnológica de Pereira, también es un apasionado por la música y las personas que están viendo el programa y están interesados por ver el perfil, también lo dejaremos completo. Elber, unas buenas noches y bienvenido al programa Empleo y Talento. Bueno, buenas noches a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en este espacio y vamos a conversar un rato, pasar un rato agradable. Bueno, Claro que saludos sí. también a la audiencia, ¿no? Ujú. Claro que sí, Elber, gracias a ti por darnos este tiempo maravilloso y transmitirnos de lo que te apasiona, de lo que te gusta. Y bueno, yo sé que vamos a aprender mucho de ti. Me parece muy interesante cuando vemos tu perfil, tu trayectoria, ya lo vemos como un resultado, pero lógicamente fue un proceso y ha sido un proceso y diría yo que para ti el proceso pues no terminará, ¿cierto? Siempre estás en proceso de mejora. ¿Cómo llegar hasta donde has llegado, Elber? Tú eres de acá, ¿cómo ha sido un poco tu historia de vida y darle tanta estructura, disciplina a todo este recorrido que has tenido con tu talento de escritor, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, yo soy de Quibdó, nacido, ¿no? Nacido de Quibdó, pero siempre digo que soy pereirano. Sí, me Ujú. identifico mucho más con la cultura pereirana que con la cultura chocuana, ya sea por educación o por razones de empatía. Amo el Chocó, ciertos aspectos, amo la tierra, el Chocó, la selva, los ríos son bellísimos, hay unos pueblos del Chocó muy bellos, pero pues para ser franco, siempre me siento más cómodo en Pereira que en el Chocó. Ujú. Además, es Pereira la que me ha dado ciertas ambiciones también, ¿cierto? Y entre esas ambiciones, valga decir en sana forma, entre esas ambiciones está escribir y escribir literatura, para mí es el hilo conductor de todas las cosas que hago, ¿cierto? Eh, Eso implica el derecho. Yo no concibo el derecho sin la escritura, no concibo la música sin la escritura, no, es a través de la escritura también que me he conocido a mí mismo, es a través de la escritura que he desarrollado algunos proyectos
entre esos el que mencionaba Dani, que es el de polifonía, y por supuesto el de diámbulos, que fue todo permeado por la literatura, y pues ahora trabajo con una editorial. Entonces toda mi vida de cierta forma ha girado en torno a la literatura, y esto para decir también que desde niño yo ya sabía que iba a escribir, que eso era a lo que me iba a dedicar. Siempre fui muy apegado a los libros, a las historias, a crear, a contar, a escuchar las anécdotas de otros. Y de alguna forma ya sabía que eso era lo que iba a hacer, a pesar de que obviamente intenté explorar otras áreas más prácticas. Uno tiene esa dicotomía en algún momento de su vida, de si ser teórico o ser práctico. Al final me decanté por lo teórico porque también me permite vivir más cómodo, ¿no? Y cómodo en el sentido de paz conmigo mismo, ¿sí? En paz conmigo mismo. No quiere decir que mantenga una zona de confort, sino que a pesar de que me salga de esa zona de confort, me siento en paz conmigo mismo porque estoy buscando definir quién soy yo. Es más o menos un resumen de... Exacto. Si me dejan Qué bueno. hablar, Es- yo hablo muchísimo. Aquí No, y estamos esa es la pidiendo idea. turno para hablar. Sí, sí, Dani. Esa es la idea. Vemos nuevamente cómo el talento se expresa desde niño en los gustos de las personas, y algo que es mucho más importante y resaltable es que yo en un pasado tuve alguna situación de lo que me gusta hacer, y después de ser profesional, de volvernos adultos, siempre vuelve a nosotros innato. Y me parece muy rescatable lo que ha hecho con su vida, y es encontrar una practicidad en decir yo estoy en paz conmigo mismo. Esa es mi comodidad. A veces pensamos en lo que es la comodidad para las personas y puede ser subjetivo, pero creo que ese es un buen punto donde empieza la comodidad, y es estar en paz con uno mismo. De esos dos proyectos, ¿de cuál nos puede contar primero, de cuál le gustaría hablar para que las personas puedan saber de qué se trata? Bueno, Polifonía es un proyecto que nace en la Universidad Tecnológica. Yo soy egresado de la Universidad Libre, es decir, una universidad privada. Sin embargo, y pese a ello, por mi intención de escribir, era más fácil conectar con gente que estuviera en la tecnológica. Entonces conocí a un maestro, un gran maestro para mí, se llama John Jairo Bernal, y empecé a asistir a un taller de escritura de él, ya hace muchos años, ya hace más de 10 años más o menos, por ahí, sí. Y empezamos juntos entonces en algún momento él llega al salón de clase y dice a todos los estudiantes, vamos a reabrir un proyecto que se había iniciado, que es Polifonía, era una revista antes de ser emisora, de ser programa de radial. Se habían hecho algunas ediciones físicas, impresas, y él dice, bueno, vamos a reabrir el proyecto en la emisora, y necesitamos de acá de los estudiantes que salgan siquiera 2 o 3 personas. Nadie se apuntó. Yo dije, bueno, a mí me gusta dar lora un poco, y me ofrecí. Lo que no aspiraba o lo que no me imaginé fue que me iba a quedar enganchado con el proyecto. Era bastante dado para hablar, ¿no? Es decir, tenía un discurso todavía muy corto y gagueaba mucho. Y además la información, digamos, literaria como tal, no tanto el hecho de escribir, sino la información literaria, me resultaba difícil de organizar en la cabeza. Entonces a veces tenía que leer y eso me da un poco de pena, pero con el tiempo, los muchachos, porque habían personas muy valiosas que empezaron a trabajar con nosotros con el paso del tiempo. Un docente, Diego Alexander Vélez, poeta pereirano, otras chicas que recién empezaban la universidad, y el compañerismo también empezó a ser tan fuerte que entonces uno lo empujaba, ¿no? A uno a ser mejor.
y el discurso literario empezaba a aprenderse, a ser parte de uno. Entonces empezábamos a hablar de autores nobles, hablábamos de Borges, hablábamos de Cortázar, hablábamos de Anaïs Nin, hablábamos de Octavio Paz, de Gabriel García Márquez. Y todas esas cosas fueron calando, entonces uno empezó a sentir, claro, este es el lugar al que yo pertenezco, o bueno, al menos me empiezo a sentir cómodo, y digo, por aquí es, y una vez a la semana. Con el tiempo, casi los últimos 2 años empiezo yo a tener la dirección del programa, ¿no? Entonces, a ser quien escribe el guión, a quien invita a los especiales, a ser el que decide qué tema se va a tocar en determinado día. Y eso, de cierta forma, le va dando un espíritu de liderazgo a uno que uno sabía que tenía. Más bien es una responsabilidad enorme, porque sabes que el programa se tiene que transmitir. Y a partir de ahí también empiezo a pensar en mi propio proyecto, ¿cierto? Que es el proyecto de Diámbulos. Y conforme vamos haciendo polifonía, empiezan a hacer diámbulos colaterales. Diámbulos nace con un evento llamado Poesía al Parque, una cosa muy orgánica. Salía entonces con una niña, con una chica, alguien a quien pues aprecio mucho, y ella me dice, estábamos en el Parque Gaitán, y saca un libro de poesía y se pone a leer. El gesto es un momento chévere, bacano, y ella me dice, deberías, Elmer, ¿por qué no haces un evento de lectura aquí en el parque? Y me deja como dando vueltas, y claro. Entonces, pasaron por ahí 2 o 3 meses y hicimos el primer evento, una cosa muy pequeña, como 30 personas, pero bonito porque era muy artesanal, lo organizamos con libros, una noche fría, y a partir de ahí empezó el proyecto a coger fuerza, porque ya el siguiente evento de Poesía del Parque tenía un aliado, Byron Ramírez, también un gran amigo, que fue el cofundador. Y a partir de allí, Diámbulos cogió una fuerza impresionante. El siguiente evento de poesía fueron como 200 personas, una cantidad impresionante. Además, hacíamos coalición con la policía porque necesitábamos que nos prestaran el espacio, ¿verdad? Había que legalizarlo. Y ellos fueron muy bonitos porque ellos también llevaban unas personas y siempre estaban cuidando, ¿no? Que el evento tuviera éxito y que tuviera cuidado. Entonces esa alianza también con ellos nos permitió mucho, nos medió a la hora de hacer trámites con la alcaldía, trámites que no todo el mundo podía hacer. Entonces de cierta forma también fuimos muy suertudos, muy como que esto es para nosotros, y hicimos cosas muy bellas a partir de eso. Conseguíamos equipos, conseguíamos tarimas, conseguíamos poetas. Mira, nosotros no teníamos un peso y bueno, uno decía 10,000 pesos, 50,000 pesos, y con eso le damos refrigerio a los poetas, pero los poetas, los músicos, los actores de teatro, porque hacíamos performance, nunca nos cobraron un peso, sino que fue una cosa de esto es bonito y vamos a meterle ganas. Y así nos fuimos varios años, ¿sabes? Incluso al final, que ya estábamos con la pandemia, el proyecto lo cerramos este año, al final todavía la gente seguía aportando su granito de arena y mandaban textos de todas partes del país, porque ya trabajamos con una página web. De hecho, por ahí todavía existe el fanpage, y en el fanpage puedes encontrar una cantidad de contenido virtual ya de 2020, tertulias especializadas, tertulias sobre autores europeos desconocidos. Había un especial que hacíamos que era sobre jóvenes, entonces muchachos recién empezados, recién muy jóvenes, que empezaban entre los 13 y los 15 años, que empezaban a escribir, y como en el equipo ya teníamos una chica que era más joven, entonces ella también se encargaba como de ser el puente entre esa generación y nosotros, ¿cierto?
Sí, fue un proyecto que a grandes rasgos fue muy satisfactorio, que fue de gran aprendizaje, una super escuela que me obligó a aprender a estar a la vanguardia, no solo de literatura, sino también del periodismo, y que me llevaba a mis niveles más, me exigía unos niveles de atención mucho mayores, y que al final también empieza a decirte, listo, ya es hora de que se cierre esta etapa porque hay otras responsabilidades que debe uno seguir como, no solo como gestor, sino también como autor, ¿cierto? Yo tengo una obra desde hace años y esa obra me estaba pidiendo atención y en eso estoy ahora. Es más o menos el resumen, ¿cierto? No, pues de todas maneras, mira, Elber, detrás de cámaras hablábamos de lo bonito que es admirar a las personas y Elber nos decía que por algo existen las biografías. Y pues cuando lo escucho a él, veo muchas cosas del talento. Una de ellas que me emociona mucho escucharlo son estos diálogos tan apasionados entre personas que tienen talentos similares y cómo se empiezan a generar unos ambientes de motivación, de buenas prácticas, de, una buena convivencia. Como él nos dice, arrancamos hablando y nuestros diálogos entonces estábamos hablando de, como decimos aquí, estaban en la salsa, ¿no? Estaban en la salsa y cómo a través de estos ambientes tan agradables que hace el talento, también cada dice, no, yo participo en el evento, pero no cobro nada porque yo también estoy aportando. Entonces, eso es muy bonito del ser humano, cómo nosotros podemos dejar salir el talento y también veo en él ver una persona muy decidida. Él desde niño dijo, yo sé que voy a ser escritor y tomó la decisión, ¿cierto? Entonces, es bien lindo ver que cuando dejamos salir el talento y lo compartimos, esto empieza a generar humanamente unos ambientes y unos escenarios muy agradables, más porque hemos aprendido y he estado reflexionando mucho, creo hoy, que hemos aprendido a ser independientes. Hemos tenido como esa idea de que seamos independientes y la verdad es que las personas somos muy dependientes o interdependientes, bueno, no sé cuál sea como la precisión, lo que me refiero es que nos necesitamos, necesitamos a los demás, una, una, una vida inspirada, agradable. Elberi, en nuestra primera parte del programa estuvimos con nuestra gestora cultural Juliana, de la librería Roma y bueno, una persona que es apasionada por el patrimonio cultural. Dentro de toda esta trayectoria tuya, Elber, ¿qué has podido identificar de nuestro patrimonio cultural, de región, de país? Bueno, mira, yo tengo una crítica muy marcada sobre la región, y es que la región tiene tiene mucho potencial, pero no define la identidad a través de esos potenciales. Entonces, cuando tú me hablas de patrimonio, yo solo puedo pensar, digamos, a grandes rasgos, solo puedo pensar en el paisaje natural. Puedo pensar en las montañas, en los ríos, puedo pensar en el nevado, los nevados, puedo pensar en los bosques, hay carreteras muy bellas todavía destapadas, pero difícilmente puedo conciliar una mirada cultural, porque la mirada cultural está a veces, como dice la parábola, permeada o contaminada también por una cultura, valga la redundancia, inculta, pero una incultura que no es ingenua, sino una incultura maliciosa. Nosotros tenemos un problema con lo que es el crimen, tenemos un problema con lo que es la, la no definición de moral o creer que debe existir una ausencia de moral en lo que somos. Tenemos problemas con
el tema de la malicia indígena, creer que podemos ser maliciosos y no pasa nada. Es decir, por alguna razón no sé si es algo del país o solo de la región, solo no somos capaces de entender lo que significa ser éticos. O confundimos ética, ley y moral. Bueno, son tres planos de los consensos de la armonía y la paz social diferentes que se transversalizan, ¿cierto? Pero yo puedo destacar, lo que sí voy a destacar es lo que tú dices al principio, y es la inteligencia de las personas. El colombiano, el pereirano es muy, muy talentoso. Acá tenemos la música, el bolero y el bolero, la literatura pereirana, el café, obviamente que no. Siempre, el café acompaña a todos esos. El café tiene una virtud que está en todas las áreas. Pero la música, el bolero en Pereira es creo que lo más destacable en sentido cultural. No puedo decirte de literatura, aunque me gustaría decirlo, pero no sería cierto. Es un autoengaño, además porque nosotros en el área de literatura como comunidad tenemos muchos conflictos y uno tiene que siempre mirar para adentro antes de tirar piedra. Pero me gusta mucho la música. El tema de la música en Pereira creo que puede potencializarse. Creo que en estos días, por ejemplo, de paro nacional, he visto un fenómeno que me ha parecido muy atractivo y que quizás permanecía en las sombras, hablando un poco en términos psicológicos. Porque tú que sabes que en las sombras no solo permanece, si hablamos del inconsciente colectivo, no solo permanece lo que está mal, sino que también ciertas virtudes que por alguna razón el ser humano o la colectividad no expresa. Entonces, he visto en estos días ese fenómeno de la solidaridad. Algo que nosotros sabíamos que Pereira tenía, pero que por alguna razón se nos había olvidado. Y en estos días uno ha visto cómo hay gente que dice, yo no puedo marchar, pero les voy a contribuir con algo. Hay gente que no puede marchar, pero saca su cacerolita. Y hay gente que todo el tiempo está respaldando de alguna forma la actividad de los jóvenes, porque es que nosotros tenemos que reconocer que la energía de estos momentos la tienen los jóvenes en esta cuestión del paro. Pero al mismo tiempo, los que no participan directamente están apoyando y forman redes ¿para qué? Para proteger y para garantizar que esas personas que están en las protestas y en las manifestaciones también lo hagan de la forma más tranquila posible, es decir, que les falte lo menos posible. Y ese fenómeno de solidaridad que he visto me ha parecido maravilloso. Que, insisto, estaba en las sombras porque a veces las situaciones de crisis permiten que eso que uno no había podido sacar antes salga. Y eso nos pasa como colectividad en estos momentos. Entonces, destaco eso, destaco la música como paisaje cultural, destaco programas como este, es decir, tú mencionaste ahorita la voluntad. Que yo la tenga, en realidad es un plus o puede ser un contagio, porque los amigos míos, yo conozco unos que tienen una voluntad impresionante y que todo el tiempo están en acción. Entonces uno también se contagia de eso. Eso puede suceder tanto en unos sectores como colectividad, como en lo individual. Exacto. Eso, pues tú hablas unas cosas muy inspiradoras y cuando hablas de ese inconsciente colectivo y haces como el llamado a esa solidaridad que estaba ahí latente, hago como la analogía con el texto, donde de repente el texto muestra esos silencios, ¿no? Donde aflora como lo que entre líneas no estaba escrito, pero de repente como seres humanos lo aflora en nosotros y digo yo que esa solidaridad siempre ha estado, o sea, incluso pueden haber personas que estén con otra perspectiva en este momento frente a la situación que estamos viviendo, pero también aman el país y también están ahí como esperando a ver
también su aporte. Digo que todos somos colombianos, ¿cierto? Que todos somos seres humanos, que todos somos hermanos y que en realidad debemos es mirarnos con esos ojos de amor los unos por los otros y no tomar esas posturas, sino amarnos. Elber, pues obviamente hablar contigo y creo que Dani también ha estado aquí, eso es como leyendo un libro súper rico, como hablas tan claro, tan agradable, de cierre, hacer un cierre a esta conversación. ¿Cómo podemos motivar a las personas a que escriban, a que lean? Tú decías, yo soy de universidad privada, me tocó contactarme con pública para de pronto estar en los escenarios más relacionados con la escritura. Eso le puede estar pasando a muchos jóvenes que están desde su universidad pública, privada, pero no ha tomado la decisión de, bueno, aflorar su talento de escribir, ¿cierto? O también de leer, como tú también dices, has sido siempre un lector. ¿Cómo podrías tú hacer ese empujoncito a las personas? Bueno, yo creo que la pregunta, ¿cierto? La gran pregunta, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me gustaría ser de adulto? Yo creo que son preguntas aparentemente superficiales, pero te trazan el camino. O sea, uno joven a los 10 años uno ya puede hacer esa pregunta, o ya tiene modelos a seguir. Y es mejor que se la haga uno mientras más temprano mejor, porque si llega uno a la adolescencia a veces hay más distractores, ¿cierto? Pero lo bueno de hacerse esa pregunta cuando uno es niño es que incluso habiendo distractores durante la adolescencia, uno siempre lo tiene al menos ahí a nivel subconsciente. Cuando pasa esa etapa que es tan difícil, uno recuerda, claro, yo quería ser médico, yo quería ser abogado. La pregunta, si digamos yo como tutor de un niño puedo hacerle esa pregunta, mejor. Si el niño o el adolescente y el que esté escuchando este programa puede hacerse esa pregunta, ¿quién quiero ser? Hacérsela. Y cuando se responda, responderse en el pico más alto, o sea, poner el estándar lo más alto posible, no importa si se cumple o no, porque al final eso lo va a llevar a un camino y hay un momento en la vida en que uno aprende que no se trata del destino, sino del camino. En algún momento de la marcha vas a decir, está bien lo que hago, me gusta lo que hago, soy feliz con lo que hago. Y eso es lo más importante también, que lo que yo decida hacer conmigo no sea porque le guste a mi papá o a mi mamá o a mi hermano, a mi mejor amigo, a mi novia, mi novio. Tiene que ser porque a mí me hace feliz. Y esa es la clave. Si me hace feliz a mí, hace feliz a los que me rodean. Elber, muchas gracias por esas palabras. Esperamos que para las personas el programa, que la única finalidad que tiene es que se lleven algo, esta sea la oportunidad para llevarse eso, de motivarse a vivir una vida. Tenemos una vida por vivir y la idea es que la vivamos como Elber nos deja como mensajes, apuntando a lo más alto que nosotros queremos y pasar cada una de las etapas de nuestra vida buscando esa felicidad propia. Elber, muchas gracias por estar en el programa Empleo y Talento. A ti, Daniel, a ti, Diana, muchísimas gracias. A la máster que está detrás bambalinas, muchísimas gracias. A los oyentes, ha sido un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Y lo que hacen también es bellísimo, no crean. Lo que hacen es, ustedes ahora están en el presente y es su labor, pero cuando en algún momento tengan que pasar a otra instancia, perdón, van a decir qué bello y a dónde me llevó ese programa que hacía. Entonces, soy talentos. Muchas gracias, Elber. Muchas gracias. Elber. Acá disfrutando. Sí, disfrutando el presente. Dale. Cuelga tú, acá, cuelga tú. Sí, bueno, listo, cuelgo yo primero. Elber, muchas gracias. La verdad, hoy para nosotros es un presente. Yo sé que Diana lo disfruta, nosotros lo disfrutamos y lo que queremos con las personas es eso, que hoy haya un insumo para la vida y que
que sea un motivo de felicidad. Chao, chao. Chao, Elber, muchas gracias y éxitos para ti totales. Chao, chao. Dani, vemos que el talento lleva implícito una razón de ser, una identidad que trasciende a la persona y también hacia los demás. Juliana nos decía, diferenciemos las prácticas culturales de las artísticas y nos hacía con eso un llamado a la razón de ser de nosotros y a esa identidad como personas y como región. Y con Elber, él decía, la conclusión de todo es quién eres y para dónde vas, y apunta alto. Y él decía que a través de la escritura se ha podido conocer y ha conocido también su entorno. Entonces, cuando hablamos de talento, no solamente hablamos de prácticas, de, digámoslo así, de un hacer, de una acción, que sí lo lleva como resultado el talento, pero vemos que antes de eso hay una inspiración y una razón de ser en la persona que la inspira y esa inspiración trasciende y permea nuestro alrededor. Estoy como inspirada, Dani. De Diana, ¿no? Y has acertado en algo que has dicho y es acerca de la base de las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros hacemos algo porque nos apasiona, porque queremos hacerlas, es precisamente que hay un motor y ese motor es el que tú haces referencia. Y acerca de las prácticas que empezamos a hacer cuando tenemos claro qué queremos y para dónde vamos, así el destino no se llegue, como nos decía Elber, sino que lo importante es el camino. Esas cosas por hacer empiezan de una manera simple muchas veces, con el talento desarrollado a través de nuestros amigos y motivado por ellos, donde los proyectos arrancan con las personas más cercanas y son quienes como constantemente están viéndonos a nosotros, quienes detectan el talento que nosotros tenemos y nos hacen explorarlo y explotarlo. Muchas veces de una manera orgánica, como decía Elber, acerca de empezar un proyecto con algo simple que después tendrá resultados grandes. Lo importante de ello es tener claro esa esencia a la que Diana nos hacía mención y en el transcurso de nuestra vida, el camino de nuestros proyectos, tener claro que la finalidad es primero ser feliz, estar en paz con nosotros mismos y no amarrarnos a ningún destino, sino a disfrutar del camino. Súper bien. Salimos inspirados hoy con empleo y talento.